Dios, hoy día que celebramos este momento, este día tan especial que hemos apartado cada mes para venir en acción de gracias, regocijarnos en la comunión que tenemos en la mesa cuando partimos el pan y el vino. Y quiero invitarles que abran en Primera de Corintios, en el capítulo 1, al tiro del comienzo. Nuestro Señor, por medio de Pablo, nos va a declarar esta verdad que nosotros necesitamos tener muy en claro. Está en el versículo 9, en esta introducción que hace, termina esta exhortación declarando esta verdad que está ahí justamente en Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 9. Y les invito a que se pongan de pie y lo leamos en voz alta. Este versículo tan breve, pero que dice algo que es absolutamente glorioso y que nos va a costar un poco dimensionarlo, pero lo vamos a intentar, que el Espíritu Santo nos sea ayudando. ¿Qué dice ahí? Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios Padre nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos, amados hermanos. Oh Dios eterno, aquí estamos nuevamente en tu gloriosa presencia, con tu palabra delante de nosotros, y confiando en el poder de tu Espíritu, que va a ser el que nos va a enseñar, nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esta importante declaración que tú has hecho a través de tu palabra con respecto a la comunión, a esto que para ti ahora es algo fundamental que tenemos que aprender a tener. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor nos ayudes a escuchar y poner atención a lo que tú dices en tu palabra. Amén. Amados, en Primera de Juan, nuestra hermana Isabel citó algo que se complementa mucho justamente con lo que ella acaba de leer. Está en el capítulo 1, en el versículo 3. Y dice ahí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Hermanos, comunión. Piensen en esas palabras. Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A eso, como lo leímos en Corintios, nos ha llamado a tener comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, a través de lo que Él hizo con nosotros. La comunión a la que fuimos llamados a participar, como nos dice la palabra claramente, es la comunión más sublime y sobrenatural que existe. No es la comunión que nosotros conocemos aquí en el mundo de la forma en que nosotros lo hacemos. Y me refiero a ¿cuál es esta comunión sobrenatural? A la comunión que tenemos con la Trinidad, con la comunión divina de la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en una perfecta comunión, siempre. Nunca se separan, aunque entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero es un Dios y que tiene una comunión perfecta. Esta es la comunión de amor que existe entre el Padre, como digo, el Hijo, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Esta comunión siempre ha existido y nunca cesará de existir. Es una comunión que no tiene precedente, ni jamás tendrá igual, no se puede comparar con nada. Porque el Padre ama al Hijo de tal manera que no se puede describir. El Padre ve en el Hijo el reflejo perfecto, sublime de sí mismo. Él mira al Hijo y todo lo que Dios es, lo ve en su Hijo. Y el gozo que tiene el Padre no se puede comparar. Es algo inexplicable.
el Hijo, Jesucristo, es de tal perfección, santidad, es tan justo que el amor que fluye del Padre hacia Él, obviamente es un amor, como se dice en español, inefable. Esa palabra significa que no se puede describir, es indescriptible, inexplicable, es absolutamente glorioso. Y al igual que el amor que el Hijo tiene hacia el Padre, sobrepasa completamente nuestro entendimiento. Nosotros jamás vamos a poder entender cuánto ama Jesucristo al Padre. No lo podemos entender. Pero a pesar de que supera toda explicación, porque Él, el Hijo, ve también en el Padre la majestad sublime, la majestad divina, la majestad excelente, absolutamente excelente, que supera infinitamente nuestra capacidad de comprensión. Todo ese amor que hay del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, el conocido teólogo Jonathan Edwards dice que se expresa en el Espíritu Santo. Se expresa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, es como la conjugación excesivamente sublime de un amor que nos sobrepasa en todo sentido y que, sin embargo, Dios quiere compartir con nosotros. De eso se trata. Dios quiere compartir ese amor con nosotros. Pero es un amor nuevo, un amor que nosotros no entendemos, un amor que viene de la Trinidad, que viene de Dios. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ahí en el capítulo 15 de Juan, ¿ustedes se acuerdan del capítulo 15 de Juan? Que habla de, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿se acuerdan? Bueno, cuando Él dice eso de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, ¿por qué dice eso? Porque quiere que tengamos con Él esa gloriosa comunión. Cuando Él dice que yo permanezca en vosotros y ustedes permanezcan en mí, Él quiere tener esa comunión que Él tiene con el Padre y que el Padre tiene con Él. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Qué dice al final del versículo, ahí en el versículo 15, en el versículo 11? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Su gozo, está hablando del gozo de Cristo. Quiere que ese gozo que está en Cristo, que viene de Dios Padre, de Dios Trino, que viene de ahí, estuviese en nosotros, para que nuestro gozo se cumpla, el verdadero gozo, no la felicidad. Él se refería, ¿a qué se estaba refiriendo cuando Él quería que nosotros estuviésemos en Él y Él en nosotros? Se refería al Espíritu Santo, a ese Espíritu Santo que Él prometió en la palabra que Él iba a enviar y que el Padre iba a enviar. Ojo, dice que el Padre lo va a enviar y que Él lo va a enviar. El Espíritu Santo es el glorioso y exuberante, así es como cuando algo es demasiado grande, amor de Dios, del Dios Trino. Es un amor exuberante que fluye hacia nosotros para llenarnos de algo que nosotros apenas podemos lograr entender. Para nosotros es muy difícil entenderlo, pero necesitamos hablar de esto, necesitamos escucharlo, necesitamos reflexionar. Ustedes recuerdan esa tremenda verdad que declaró nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la fiesta de los tabernáculos, ahí en el capítulo 7 de Juan. Ahí en el capítulo 7 de Juan, versículos 38 y 39, el Señor de repente se para en medio de la fiesta y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Correrán ríos de agua viva. El Espíritu que Él iba a poner en nosotros iba a ser como ríos de agua viva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, el Padre y el Hijo, quiere que nosotros tengamos la misma comunión de amor en el Espíritu Santo con Él. Y eso para nosotros es muy difícil. Imaginarnos, ¿cómo va a ser posible que yo tenga comunión con Dios si yo no lo puedo ver a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Tengo que ir a un lugar para estar con Dios?
No, pues Dios le dijo que Él está con nosotros todos los días. Y Él quiere que tengamos esa comunión. Por eso Él dice e insiste en que nosotros tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quieren compartir ese gozo inefable y excesivamente poderoso que recién vamos a llegar a comprender completamente cuando obviamente estemos en su presencia. Ahí lo vamos a entender. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede suceder esto? Para que eso fuese posible, para que nosotros pudiésemos llegar a tener esa comunión de amor divina y gloriosa con ese Dios Trino que está en todas partes, que es completamente santo, que es completamente justo e incomprensiblemente sublime y perfecto, no solo envió, sino que también dio a su Hijo amado. Para que eso fuese posible, Él envió a su Hijo, pero también lo dio, como lo dice claramente en Isaías. Pero no lo envió como un ángel poderoso, como el ángel Gabriel, que llegó y las huestes celestiales aparecieron. No lo hizo así. Él lo envió como un hombre. Se hizo semejante a los hombres, y como está escrito ahí en Filipenses, ustedes se acuerdan, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Este hijo no era simplemente un hijo muy amado, sino, como está tan maravillosamente escrito ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice estas palabras, el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo amado, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Este Jesucristo, Señor y Dios, es el reflejo perfecto de todos los atributos divinos, y me refiero a todos. No solamente una parte de Dios. Este Hijo unigénito, amados hermanos, su Padre, con quien siempre ha tenido y siempre va a tener una comunión tan grandiosa y descomunal, a aquel Hijo, escuchen bien esto, hermanos, tan adorado y tan amado, el Padre clavó en una cruz. Como dice en Isaías, con todo eso, a Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso es algo que para nosotros nos supera. Yo sé que eso no se puede entender por qué tuvo que llegar a eso, pero había una razón. Pero no solo lo sujetó a padecimiento, sino que además de eso, como dice la palabra, derramó su ira sobre él, como está justamente escrito en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esas palabras no las podemos olvidar. Tenemos que recordarlas y siempre. Por eso, cuando hacemos esta celebración, venimos con agradecimiento delante de Él. Por eso. No porque nos da salud, o porque nos ayuda, o porque nos dio la palabra, sino porque su Hijo fue clavado en esa cruz y tuvo que beber toda la copa de la ira de Dios. Si esto no sucedía, nunca habría sido posible justificar a aquellos a los que algún día iban a creer en Jesucristo. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Para que nosotros y todos los que vivieron por fe en Cristo pudiésemos ser justificados, regenerados, santificados y así, solo así, poder ser integrados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si Dios no hubiese llevado a su Hijo a la cruz, no podría ser posible todo esto. Una vez que pasamos a ser hijos de Dios por la potestad que nos fue dada en Jesucristo, ingresamos a lo que uno podría llamar al círculo íntimo de Dios y pasamos a tener comunión con la sublime Trinidad,
En ese momento fuimos integrados a la comunión con la sublime Trinidad. Comunión de amor con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, por esa tremenda obra que hizo nuestro Padre que está en los cielos. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Hoy podemos tener comunión con Dios de muchas maneras. Cuando permanecemos en su palabra, al adorarle en espíritu y en verdad, al orar, al postrarnos delante de Él, cuando nos reunimos como hermanos y tenemos compañerismo, o cuando venimos a la mesa. Todas esas son instancias que el Señor permite que nosotros tengamos comunión. Por eso quiero que leamos, y abran por favor en 1 Corintios de nuevo, pero esta vez en el capítulo 10, leamos ahí del versículo 16 al 17. Miren lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 10, y leamos el versículo 16 y 17. Justamente refiriéndonos a lo que vamos a hacer en unos minutos más. ¿Qué dice ahí? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta es la comunión sublime que estamos comenzando a experimentar desde ahora y que se completará el día en que entremos para siempre en su presencia. Hoy recordamos, mientras partimos el pan y bendecimos la copa, lo que sucedió en esa sublime cruz. En ese momento, en el tiempo, que nunca se borrará y que nadie podrá cambiar jamás. Cuando sucedió, ¿qué cosa? La victoria eterna de Dios. Ahí Dios venció para siempre el mal. Esa victoria gloriosa y sublime que todo verdadero cristiano, escuche bien esto, que todo verdadero cristiano, que todo verdadero hijo de Dios, y por favor escuchen bien, debe y tiene que celebrar cada año. Esa es la celebración más sublime, más importante. No hay ninguna otra celebración cristiana que sea tan gloriosa como esa, ya que es la única celebración que la iglesia amada, esa novia que tanto ama al Señor, no puede dejar de realizar, porque es la fecha en la que Dios Trino hizo lo impensable, lo que nadie se podía imaginar, ni el diablo se lo podía imaginar. Por eso, si tú realmente dices que eres un cristiano, que tú afirmas que has nacido de nuevo, que eres salvo por gracia, y no participas de esta celebración única, que es una vez al año, de la Pascua de la victoria, de la Pascua de la resurrección, entonces, amados hermanos, algo no cuadra, algo no está bien en ti. Tu discurso no tiene sentido. Si tú dices que eres hijo de Dios y amas a Dios y no participas de la única celebración que todo cristiano debe venir rendido a los pies del Señor por lo que sucedió en esa cruz, entonces te estás engañando a ti mismo. La Pascua final, en la que se sacrificó el Cordero de Gloria, como cantábamos recién. ¿Quién es el Cordero de Gloria? Jesús, el Cristo de Dios. Si tú el domingo pasado, porque fue el domingo pasado que lo celebramos, no viniste a celebrar junto al cuerpo de Cristo, entonces tu comunión con Él, con Cristo, es cuestionable. Es cuestionable, lo siento. No lo cuestiono yo. Yo no soy nadie para juzgarte. Pero Él sí tiene derecho a cuestionarte. Y tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón. Y lo debes hacer con temor y temblor. Porque si no, estás teniendo una comunión a la pinta tuya. Y así no funciona la cosa. O es como Él dice, nuestro Señor lo dice, nuestro Dios lo dice, o no es. Oremos. Amén. Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias porque en tu palabra están todas las respuestas, están todas las enseñanzas, están todas las verdades que nosotros necesitamos escuchar una y otra y otra y otra vez para hacer todos los ajustes necesarios en nuestra vida. Oramos, Padre, para pedirte que tú seas ayudándonos a hacer esos ajustes, a nunca más fallarte. Y sobre todo en esa celebración, que si bien todos los domingos celebramos la resurrección y celebramos ese momento glorioso en que tú volviste a la vida, pero esa fecha es única y no la podemos despreciar. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu glorioso nombre y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén.